Buenos días, alumnos de quinto año. Vamos a empezar la clase de trigonometría con el tema circunferencia trigonométrica. Hago recordar que algunos puntos que tomo en cuenta durante la clase es que actives tu cámara en cualquier momento. ¿Está bien? Vamos a pasar a la parte teórica y nos vamos a ayudar del aplicativo GeoGebra para explicar lo que es la circunferencia trigonométrica. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar ahora en esta circunferencia y vamos a ver cómo se comporta el seno y el coseno. ¿Sí? Fíjate bien, si yo tomo un punto en la circunferencia, ¿de acuerdo? Estoy generando dos líneas. ¿Sí? Estoy generando dos líneas. En la primera roja, que es vertical, que es el seno, y la segunda, que es el coseno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vimos que el coseno, fíjate bien, si yo empiezo desde el cero, el seno, que es la línea roja, que es la parte vertical, está creciendo, ¿sí? Hasta llegar a 1, ¿sí? Fíjate cómo se comporta la línea roja nada más, ¿sí? Y luego va decreciendo hasta llegar a 0, ¿sí? A medida que aumenta el ángulo, ¿sí? Fíjate cómo empieza, fíjate en este punto rojo, donde dice seno 0,22, cómo va aumentando el número hasta llegar a 1, ¿sí? Cuando llega a 1, cuando es seno de 90. Luego sigue avanzando, el ángulo sigue creciendo, pero el seno va decreciendo, va disminuyendo hasta llegar a 0, ¿sí? Entonces, el seno de 180 es 0. Sigue aumentando, ¿de acuerdo? El ángulo, aumento, llega hasta 270 y el ángulo va a ser menos 1. El seno de 270 es menos 1. Sigue aumentando hasta llegar a 360, ahí va aumentando, hasta llegar a 0. Entonces te das cuenta, en el primer cuadrante, mientras que el ángulo aumenta, el seno aumenta. En el segundo cuadrante, el seno está decreciendo. En el tercer cuadrante, sigue decreciendo hasta llegar a menos 1, el seno. En el cuarto cuadrante, ahí comienza a crecer, comienza a aumentar hasta llegar a 0. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, la variación del seno siempre va a estar dentro de ese rango, desde menos 1 a 1. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos el comportamiento del coseno, que es la parte azul, la línea azul, la parte horizontal, ¿sí? A medida que el ángulo aumenta, el coseno va disminuyendo, ¿verdad? Mira, fíjate, el punto azul que está arriba, el coseno decrece. Sigue aumentando el ángulo, sigue decreciendo hasta llegar a menos 1, ¿sí? El ángulo sigue aumentando, pero ya en el tercer cuadrante el coseno aumenta. Va creciendo, ¿sí? Hasta llegar a 1, ¿sí? Bueno, lo que aquí estoy explicando solamente es cómo se comporta el seno y coseno, si crece o decrece en los cuadrantes, ¿sí? Ahora, otro punto importante es que en cada cuadrante creo que ya tú conoces cómo es el signo cada uno, ¿sí? Entonces, si te fijas aquí, el seno es positivo, mientras que el coseno es negativo en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, el seno es negativo y el coseno también es negativo. En el cuarto cuadrante, los dos, perdón, coseno es positivo y el seno es negativo. ¿De acuerdo? Ahora, siempre tienes que fijarte en el signo. ¿Por qué? Porque de repente te puedo pedir, ¿no?
si te piden, mejor dicho, cuál es la longitud en esta línea, que es el coseno, pero recuerda que la longitud siempre debe ser positiva. Pero tú sabes que en este lado el coseno es negativo. Entonces, el tamaño, sí, mejor dicho, en coordenadas sería menos 0,72, pero en tamaño sería la parte positiva. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar el valor absoluto de este número, nada más. ¿Sí? Igual vas a hacer lo mismo, o sea, igual lo vas a hacer para el seno, ¿sí? Por ejemplo, si acá te piden, por ejemplo, hallar el área de este cuadrado, ¿sí? Acá los únicos datos que tienes es el seno y coseno, pero el coseno es negativo, entonces lo transformas en positivo, lo pones en valor absoluto y multiplicas seno por coseno del mismo ángulo, ¿sí? Pero en valor absoluto, ¿sí? O si no, a este coseno lo multiplicas por menos, ¿sí? Cuando te salga negativo, por ejemplo, en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, entonces para que se vuelva positivo, ¿qué debe hacer? Multiplicar a este número por menos, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra cosita, mira, fíjate, nosotros hemos dicho, tanto el seno como el coseno, siempre va a variar, ¿sí? El resultado siempre va a variar entre menos 1 y 1, a los dos. No importa cómo es el ángulo. El ángulo puede ser menor de 90, puede ser mayor de 90 o puede ser mayor de 360 y nunca va a escapar de ese límite. ¿De acuerdo? Entonces no existe un seno de alfa que es igual a 2. No hay esa razón trigonométrica que es igual a un número mayor que 1 o menor que menos 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí te va a pedir la variación del ángulo ¿no? En un intervalo, ¿no? Por ejemplo, hallar el seno de alfa más 1. Entonces tienes que hallar con intervalo. Lo que conocemos en álgebra, ¿ya? Problemas de intervalos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 1. Dice, en la circunferencia trigonométrica mostrada, determine las coordenadas de n. Y n está por aquí. Necesito las coordenadas. Nosotros, fíjate, hemos visto, le voy a colocar esto en el centro, que el seno y el coseno se representan gráficamente en una circunferencia trigonométrica. Ah, otra cosita. En la circunferencia trigonométrica, siempre el radio es 1. ¿De acuerdo? Siempre el radio va a ser 1. ¿Sí? Entonces, también Profe, cuando quieres hallar las coordenadas, ¿con qué comienzas? ¿Con con el el, seno o con el coseno? no, con el X. Vamos a ver quién es X, quién es Y. ¿De acuerdo? Vamos a ver quién es X, quién es Y. Entonces, empezamos aquí, mira. Nosotros hemos visto que el seno está representado por una línea ¿no? Vertical, que es esta parte de aquí. Y el coseno era una línea horizontal, ¿sí o no? Entonces, en la horizontal vemos que vienen a ser los X, ¿cierto? Porque pertenece a esta línea. Y la vertical pertenece al Y, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo quiero representar este punto, ¿sí? En el punto M, que cae en el segundo cuadrante, esto va a ser de esta manera, como X, Y, ¿cierto? Está representado como X, Y. Pero, ¿quién es X, quién es Y? Representado con el seno y coseno. Nosotros hemos dicho que el coseno, en este caso es la línea azul, que representa a los X, ¿sí? Mientras que la línea roja es el Y, que representa al cero, ¿sí? Entonces, ¿Cuál es la de M ¿quién sería? M ¿quién sería? M es igual a coseno el coseno, menos coseno? pero ¿de quién? Del ángulo teta, ¿sí? Lo voy a representar con la letra Q. M. Este va a ser mi coseno de teta, coma, seno de teta, ¿ya?
Ojo que teta está representado para mí con la letra Q, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira, el ángulo, que lo voy a sombrear aquí, fíjate, empieza de la y termina hasta aquí, hasta M. ¿De acuerdo? Llega hasta aquí. Hasta aquí llega el ángulo, entonces en este punto ya puedo reconocer quién es XY, que lo representé como coseno de teta, coma seno de teta. Hasta aquí está mi punto. Pero para el N no hay ángulo. ¿De acuerdo? Para aquí no hay ángulo. Entonces, aquí yo no puedo representarlo nuevamente con esto. ¿Por qué? Porque no puede ser el coseno del ángulo porque aquí no hay ángulo. No llega el ángulo hasta aquí. Llega hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer otras operaciones para llegar como son estas coordenadas. ¿De acuerdo? Como son estas coordenadas. ¿Sí? Entonces me voy a ayudar de un pequeño gráfico. ¿De acuerdo? A ver, en esta circunferencia, para poder avanzar con el problema, mira, fíjate, tengo una circunferencia, tiene el mismo radio, ¿sí? Está todos segmentos, parte del centro hasta un punto. Entonces, acá yo estoy viendo que para el eje X es el A y para el eje Y es el B. ¿Está bien? Son las coordenadas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Voy a colocar aquí unas líneas que me van a representar un triángulo. Algo así. Pero ahora yo necesito estas coordenadas. Si te das cuenta, este punto no coincide con el de arriba tampoco, porque acá va a salir, por ejemplo, el primero negativo y el segundo positivo, mientras que aquí va a salir los dos negativos. ¿Sí? Entonces ahí no tendría sentido poner el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, mira, nosotros en forma de geometría ponemos ángulos. Y acá le pongo, recuerda que todo esto es alfa, pero todo es 90, toda esta parte de aquí, todo esto es 90, ¿sí? Entonces, si aquí yo pongo alfa, aquí le pongo beta. Si esto es beta, esto es alfa, ¿sí? Y aquí también, aquí aparece otro triángulo rectángulo, algo así, ¿sí? Pero este triángulo, fíjate bien, el de arriba, tiene la misma hipotenusa que tiene el de abajo, Alfa está con teta. ¿sí? Alfa y acá también sería beta, ¿verdad? Aquí también sería beta. Ahora, si tú ves este triángulo, estos dos triángulos son prácticamente son iguales en todo, ¿de acuerdo? Pero lo único que está fallando aquí son los lados. Mejor dicho, mira, si yo coloco estos datos, supongamos que estos son los datos positivos, si el que está al frente de alfa, ¿quién es? Esta línea aquí está representada por el X. ¿Y quién es el X para mí? El A. ¿Sí? Entonces, esto va a ser para mí A. Y el otro, el horizontal, va a ser el B. ¿De acuerdo? Ahora, en este triángulo lo hacemos por semejanza. Al que está al frente de alfa, ¿quién sería? El A. ¿De acuerdo? Y el que está al frente, de beta, en esta parte de aquí, ¿quién sería? Ese sería, el que está al frente de beta sería B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sería este punto? En coordenadas. Recuerda que primero va el X. ¿Y quién sería para mí el X? Ahora va a ser el B. Esto sería el B, coma, A. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fíjate aquí. En el primer triángulo, recuerda que la horizontal representa el X, entonces empiezo con el A, y la vertical es
el Y, que es el B. ¿Sí? Entonces, si hago mi triángulo, tendría esta forma, A y B. En la vertical, el B, y en la horizontal, el A. Aquí completo los ángulos, como estos dos triángulos comparten la misma hipotenusa, son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, el que está al frente de alfa es A, y el que está al frente de beta es B. Hago lo mismo, el que está al frente de alfa es A, y el que está al frente de beta es B. Y hemos dicho que la parte vertical es Y, y lo represento con la letra A, es el Y, va a estar en la posición de Y, y la parte horizontal es X. Es por eso que le pongo B primero. ¿De acuerdo? Muy bien, pero aquí falta otra cosita. Fíjate aquí, si lo represento numéricamente, en este caso, ¿quién es el negativo aquí? Por si acaso, el negativo va a ser aquí el número, la horizontal, que sería el A. Entonces ahí le pongo menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí, ¿quién sería? Los negativos. Si hablamos que A y B son positivos, ¿no? El único El negativo B. es el A. ¿Y el A cómo es? En el tercer cuadrante, entonces. También sería negativo los dos. ¿Sí? Si Negativo. estamos diciendo que A y B son números positivos, ¿sí? Entonces, en el segundo cuadrante, el único negativo sería el A, porque B, ¿sí? Es Es positivo. positivo. ¿Sí? Y en el tercer cuadrante, tanto el X y el Y son negativos. ¿Sí? Entonces, fíjate bien cómo está cambiando esto. ¿Sí? Fíjate bien esta posición. Mira, cómo cambia cuando yo paso, teniendo el mismo radio, de un punto al otro. ¿Qué cosa ha cambiado acá? Ha cambiado el A de posición, El orden. el orden, ¿sí o no? Y el B ha pasado al otro lado a ser X, pero le cambio el signo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto va cambiando Profe, pero no se comienza con el eje X. el eje X, pero aquí en este punto, ¿quién es el eje X ahora? Ah, es menos B. Es B, ¿sí o no? Menos B. ¿Sí? Entonces, el Ah, eje ya. Y ahora va a ser A. ¿Está bien? Ojo, representando con este punto. El punto que empezó es con esto. ¿Sí? Porque hasta aquí, en mi problema, llega el ángulo. Entonces, como yo sé cómo valen esos puntos, teniendo en cuenta esta transformación, yo puedo responder a la pregunta. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate la comparación de estos dos gráficos. El M es representado con el que está arriba, ¿sí o no? Ahora, si quiero hacer una transformación, el menos A no cambia, o sea, esto lo que está acá arriba, en la posición de X no cambia, pasa al Y de frente, ¿sí? Y el B pasa adelante, pero le cambias el signo, ¿de acuerdo? Profesor, pero acá no hay signo, pero en este cuadrante el seno y coseno tienen su propio signo, entonces no lo vemos, pero ya por ahí ya sabemos que es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, el N, ¿quién sería? El N, ¿quién sería? N es igual a ¿qué? N es igual a ¿qué? Ojo, lo que estaba antes en X va a estar ahora en Y. Es decir, el coseno va a estar en Y, el coseno de teta. El coseno de teta. Y lo que antes estaba en Y, que era el seno, ¿No sería menos? ¿sí? Menos. Ya, eso va al comienzo, el seno. Sería menos seno de teta. ¿De acuerdo? Fíjate nuevamente Profe, cómo, es coseno. repito, todo lo que está al comienzo, aquí, en A, ¿sí? Va a estar ahora en Y. Se va al final. Claro, va a cambiar de posición. Y lo que estaba antes en Y, ahora va a estar en X, ¿no? Aquí, al comienzo, pero con signo
cambiado. Ya, pero A antes era coseno, ahora B es coseno. A ver, solamente, a ver, repito nuevamente. Antes A era coseno, ahora B, Claro, ya, B es coseno. vamos a representar así. Esto es el A, o menos A, ¿no? Como tú quieras. Este es el menos A, y Ya. esto es el B. ¿De acuerdo? Ojo, el B es el seno. ¿Quién va primero ahora? El menos B. Y acá tengo menos B, ¿sí o no? ¿Sí? Coma menos A. Ojo, en este caso Sí. no he cambiado de signo aquí, ¿ya? Acá no cambio. Entonces acá sería menos A. ¿De acuerdo? Ahí estoy haciendo una transformación trigonométrica, pues, ¿no? Una transformación geométrica. ¿Sí? Pregunta número 2 dice, señala el valor máximo de C. Ahora, nosotros hemos visto que el seno, en tu ficha también está, que el seno, lo voy a escribir, el seno está, voy a poner así, es menor o igual, ¿ya? A ver, lo voy a borrar mejor esto, mejor lo voy a escribir. El seno está variando ¿en dónde? ¿Entre qué número? El seno de teta, voy a poner así, el seno de teta está o varía ¿entre qué número? Esto varía entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está en tu ficha la variación. No, nosotros también lo hemos representado gráficamente en el aplicativo, que el seno nunca va a escapar del menos 1 y 1, siempre va a estar en ese rango. ¿Sí? Ahora, si a este seno le sumo 3, si a este seno de teta le sumo 3, más 3, ¿qué va a ocurrir con su rango? ¿Cómo sería? Ahora, le sumo 3, ¿cómo sería? 3 menos 1 más 3, ¿cuánto sería? 2. 2. Y al otro lado, 1 más 3, ¿cuánto sería? 4. ¿De acuerdo? Y ambos son positivos. ¿Sí? Ojo, aquí voy a utilizar un poquito de desigualdad, lo que ustedes han visto en álgebra. ¿Ya? Todas sus propiedades, ¿eh? Por si acaso. Vamos a la segunda parte, que es coseno de beta. Y nuevamente el coseno, ¿en qué rango está? Mejor dicho, ¿entre qué número está el coseno? También está entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Ahora le sumo 2. Ahora le sumo 2. Al sumarle 2, ¿qué va a ocurrir? Le sumo 2, 2, mejor dicho, menos 1 más 2, que sería 1. Acá, 1 más 2 sería 3. Ambos positivos. ¿De acuerdo? Ahí está. Aquí faltó sumarle más 2, como dice el problema, ¿ya? Más 2. Y aquí, más 2 sería 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Acá voy a sacar la inversa. ¿Sí? A sacar la inversa sería 1 sobre coseno más 2. Y el 3 pasa adelante, pero a la inversa sería 1/3. Y el 1 pasa al otro lado con su inversa, pero la inversa de 1 sigue siendo 1. ¿Ya? Y como yo tengo, ¿sí? Como los dos ya son positivos, ahora sí ya puedo multiplicar. Recuerda que quería el coseno de beta
más 2 abajo. Y ya lo obtuve. Ahora sí yo lo puedo multiplicar. Y al multiplicar me queda seno de teta más 3 sobre 2 más coseno de beta. Y ambos números, o sea, los partes inferior, o el mínimo, mejor dicho, 2 y 1/3 se multiplican. Y los máximos 4 y 1 se multiplican. Y obtienes la siguiente desigualdad, ¿sí? Que está entre 2/3 y 4. Pregunta 3 dice, señala la extensión de, acá tenemos, ojo, nosotros hemos dicho que en los intervalos, con las desigualdades, solamente puedo sumar o multiplicar, ¿sí? Y en la multiplicación también tiene una restricción que te pide que los intervalos sean positivos, ¿ya? Entonces, vemos que el seno de alfa, fíjate, lo voy a colocar aquí, que solamente está solito, y nos damos cuenta que existen ángulos diferentes, alfa, beta, teta y phi. Todos son diferentes, y si son diferentes, cada razón trigonométrica son independientes, no depende del otro. Tengo el seno de alfa, y el seno de alfa está ¿entre qué número? Siempre el seno está entre -1 y 1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es el coseno? Ojo, acá está el coseno al cuadrado y acá hay un menos adelante. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí. Coseno, primero empiezo con el coseno de beta. Y el coseno de beta está también entre -1 y 1. Entre -1 y 1. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, acá tengo el coseno está entre negativos y positivos. Si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué va a resultar el coseno al cuadrado de beta? ¿Cuál va a ser su nuevo intervalo? ¿Cómo es un número al cuadrado? Un número al cuadrado siempre va a empezar, o siempre es positivo. Positivo. Siempre es positivo. Entonces va a ser desde 0 hasta el 1. ¿Sí? Ahora, pero aquí aparece un menos. Entonces, a todo esto lo multiplico por menos. ¿Sí? Y al multiplicar por menos, ¿qué va a ocurrir? Cambia la desigualdad. Coseno menos coseno al cuadrado de beta. Y al cambiar de desigualdad, ¿sí? Es como si estuviera cambiando de posición nada más, ¿no? Ocurre esto. Acá pongo -1 y al otro lado multiplico por menos y ya 0. ¿Sí? Entonces, menos coseno al cuadrado de beta está entre -1 y 0. ¿De acuerdo? El seno de teta también está entre -1 y 1. ¿De acuerdo? Al cuadrado, entonces sería seno al cuadrado está en qué intervalo ahora. Este está ahora, como siempre va a ser positivo, va a empezar desde 0 hasta el 1. ¿Sí? Y por último, ¿qué me falta? Me falta el coseno de phi. ¿Sí? Acá, ojo que acá ya no hago más porque es positivo, ya no puedo hacer nada más. Acá empiezo con el coseno de phi. Y el coseno de phi está bien. También está el intervalo desde -1 a 1. Bueno, son 0. Desde -1 a 1. ¿De acuerdo? El coseno está en ese intervalo. Ahora, yo quiero que aparezca el menos. Entonces, a todo esto le multiplico por menos. Y al multiplicar por menos, cambia la desigualdad. Por menos que se vuelve 1. Por menos que se vuelve -1. Pero esto cambia la desigualdad. Y al cambiar la desigualdad, -1, 1 mayor que coseno
repito, 1 mayor que menos coseno, mayor que menos 1. ¿Sí? Al multiplicar, prácticamente en esta desigualdad no está afectando mucho. ¿Sí? Y me queda menos coseno de phi también está entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Ahí está. A ver, ya teniendo las extensiones de todos, ¿sí? Lo primero, lo más importante es que tengan toda la misma desigualdad para poder sumar de frente, ¿sí? Entonces, aquí tengo, o coloco, seno de alfa menos coseno al cuadrado de beta más seno al cuadrado de teta menos coseno de phi, va a estar entre estos dos números, desigualdades, y sumo los mínimos, que sería menos 1, 0, menos 1, que sería menos 3, y los máximos, que sería 1, 0, 1 y 1, ¿sí? Que me saldría 3. Entonces, la extensión de C sería desde menos 3 al 3, ambos cerrados. Ahí está. Pregunta 6 dice, haya el máximo valor de, señale el valor máximo de 6, ¿no? De L. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, falta la 4 me dice. A ver, voy a ver, en un rato termino con la 6 y paso con la 4. ¿Sí? A ver, en la pregunta número 6, señale el máximo valor. ¿Sí? Dice que teta pertenece a los números reales. Pero en este caso, fíjate bien aquí, el coseno de teta más 1 viene a ser un ángulo para el seno. ¿Sí? Primero, quiero saber en cómo está variando este ángulo. Entonces, aquí le voy a colocar como si fuera el ángulo alfa. Y lo que yo voy a buscar es el 2 seno de alfa. Al final, ¿no? Más 1. ¿De acuerdo? Vamos aquí. ¿Cómo es el coseno de teta? Más 1. ¿Sí? El coseno de teta está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces voy a colocar así, ¿no? Está entre menos 1 y 1. Si yo le sumo 1, ¿qué va a ocurrir? El coseno de teta más 1. ¿Qué obtengo? Esto va a ser menos 1 más 1 sería 0. 1 más 1 sería 2. ¿De acuerdo? Ya. Ya tengo esto. ¿Quién es? Este es el ángulo. Está entre 0 y 2. ¿Sí? Ya, ojo, el ángulo ya no es, en este caso no son sexagesimales para saber que es 90, no. Son números, 0 y 2. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, pero, ¿dónde llega el ángulo 2? ¿Cómo va a ser el ángulo 2? ¿Sí? Acá vamos a responder esa pregunta. ¿Ya? Le piden el máximo valor para este ángulo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería? Primero empezarían con el seno, ¿no? 2, en este caso 2, seno de 0, más 1. Y el otro sería 2 seno de 2, ¿no? Seno de 2 más 1. Estos serían los extremos, por así decirlo, de L. ¿Sí? Pero acá ocurre una cosa, porque aquí me parece que hay un error. ¿Sí? Muy bien.
Si hablamos en radianes, ¿sí? Si nosotros hablamos en radianes, esto sería 0, ¿sí? Y acá sería el pi, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero el pi en número, ¿cuánto sería? Esto sería 3,14. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿en dónde estaría? Si es 0 aquí y por acá 3,14, ¿por dónde estaría el 2? El 2 estaría por aquí, ¿sí o no? Más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es de aquí, el punto B, lo voy a colocar aquí, es pi medios. ¿De acuerdo? Es pi medio, pero pi medios, o sea, 3,14 entre 2, ¿cuánto resultaría? 3,14 entre 2 sería 1,50 y tantos. 57, ¿no? Sería en números, ¿ah? Ya no en radianes, sino en números. Sería esta parte de aquí, ¿no? Entonces, si sigo avanzando por aquí, voy a encontrar al 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la variación? ¿Cuál sería la variación del seno? Llegaría, mejor dicho, el ángulo estaría yendo desde aquí hasta pasar el 90 y llega hasta acá. ¿Sí? Y representado al seno en forma vertical, ¿sí? Fíjate, por cada punto, ¿sí? Hasta aquí va a llegar el 1, hasta acá llega el 1, hasta el 0. Entonces, todo ángulo que se va a proyectar, todo el ángulo que va generando, ¿sí? Va a proyectarse en esta línea vertical, que es el seno, es la línea del seno. Entonces, fíjate, llega hasta el B y se vuelve, ¿no? El seno en este punto se vuelve 1. Y de ahí ya va decreciendo. O sea, cada vez que está subiendo, todos estos puntos se va llenando, ¿cierto? Va a llegar hasta el punto B, que es el 90 grados, llega hasta el 1. Y luego llega, va bajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, para este problema, acá te dice, ¿cuál es la variación de ese ángulo? Yo sé que el seno de este ángulo que llega hasta aquí, desde el 0 hasta el 2, va a ser todo esto, lo que estoy sombreando aquí, desde 0 hasta el 1. ¿De acuerdo? Hasta el 0, hasta el 1. Pero de ahí disminuye. Disminuye, pero sigue estando en ese intervalo hasta el seno de 90, o sea, llega hasta el 1. ¿Sí? Entonces, le piden el máximo valor. ¿Sí? ¿Cuál sería el máximo valor que estaría llegando este ángulo alfa? ¿Sí? A ver, lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Ya? Mira aquí en este ejemplo, ¿sí? A medida que yo voy avanzando el ángulo, recuerda que el ángulo empieza desde aquí, ¿ya? Y sigue avanzando. A medida que va avanzando el ángulo, esto se va a proyectar en la recta del seno. Por ejemplo, si aquí le pongo alfa, hasta aquí le pongo alfa, esto sería para mí el seno de alfa. ¿Sí? Ojo, esto es acá en el centro sería el 0, hasta aquí el máximo sería 1. Hasta aquí, lo voy a poner aquí también, esto sería menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el seno varía desde menos 1 al 1, o sea, no va a escapar, así como le he explicado con el aplicativo. A medida que doy varias vueltas,
¿sí? Lo que proyecta en el seno no va a salirse del menos 1 a 1. ¿Ya? Entonces, si aquí yo aplico alfa, esto va a proyectar el seno de alfa. Si por aquí le pongo beta, hasta aquí llega el beta, esto va a proyectar en este punto el seno de beta. Y así, a medida que tú vayas avanzando el ángulo, pues, por ejemplo, por aquí, un teta, esto va a proyectar en la recta del seno, aquí, el seno de teta. El seno de teta. Y tú te vas a dar cuenta quién es mayor que quién. ¿Sí? No por el hecho de que el teta sea un ángulo más grande, sea mayor que el beta. ¿Sí? Mejor dicho, si el teta es un ángulo más grande que el beta, el seno de beta es mayor que el de teta. ¿Sí? El seno de teta. ¿Sí? Entonces, no siempre está cumpliendo que si los ángulos son mayores, ¿no? Cumplen una desigualdad, los senos también cumplen la misma desigualdad. No, no cumple eso. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que por aquí, empezaba desde cero, o sea, empieza por aquí, y a medida que va avanzando el ángulo, toda esta parte de aquí se va a sombrear, por así decirlo, ¿ya? Es decir, a medida que avanza el ángulo, esto se va a sombrear. ¿De acuerdo? Va aumentando, aumentando, y va a llegar a un punto límite. ¿Sí? ¿Cuándo es esto? Cuando llega a 90 grados. Cuando el ángulo llega hasta aquí ya. Empieza por acá y termina por aquí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si se pasa en 90? Ojo, este ángulo que he puesto en color rojo no va a disminuir. Es decir, no está haciendo esto. ¿Ah? Voy a colocarlo aquí. No está haciendo esto. Allá sube y luego baja. No. Como ya se sombreó, ya está en ese intervalo. ¿Sí? Si mi ángulo llega a esa altura, lo que proyecta es hasta ahí nada más. Entonces, su máximo queda hasta ahí arriba. ¿De acuerdo? Pero como sigue aumentando y ya se pasó de 90 grados, lo que está sombreado ahí queda ya. O sea, lo que tú has pintado queda. A pesar que ya tú sigues bajando el ángulo, o se ha pasado el ángulo, este ángulo, lo que he marcado con el color rojo, no va a variar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si vemos en esta parte, acá me parece que hay un error en la ficha, porque ¿cuál es el máximo valor que llega esta expresión? ¿Cuál es el máximo valor que llega esta expresión? Vamos a ver si la encontramos. ¿Sí? Entonces, si yo, a ver, mira, ojo, yo quiero saber cómo es el seno de alfa nada más. ¿Cómo es el seno de alfa? Mi número 2 está por acá, ¿sí o no? ¿De acuerdo? El ángulo 2. Entonces, ¿qué ha recorrido? Ha recorrido toda esta parte. Ha recorrido toda esta parte, y pasó al 90 y llegó hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que está sombreando? Si tú haces unas proyecciones, lo que está sombreando es toda esta parte. Toda esta parte sombreada. ¿Cierto? A medida, ¿no? Avanzó hasta aquí, hasta el límite, al 90 grados, llegó al punto menos, al 1, luego va bajando, pero lo que está sombreado ya quedó, pues ya. Ya está agarrando esta parte ya. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el máximo valor hasta ahí? Ya, vamos a poner de la siguiente manera, porque empezó desde 0, y el seno de alfa, voy a colocar nuevamente aquí, voy a trabajar con el seno de alfa, el seno de alfa va a estar entre ¿qué número? Ojo. En este caso no, este no es el máximo, por si acaso. ¿Sí? Aunque ella ha tomado el máximo del ángulo, esto no es el máximo, que está demostrado. ¿Ya? Entonces,
para este ángulo alfa que termina en 2, ¿sí? El ángulo termina en 2, va a ser desde el 0 hasta el 1. De 0 a 1. De 0 a 1. ¿De acuerdo? Entonces sería desde 0 a 1. Pero aquí te pide toda esta expresión, 2 seno. Entonces a todo esto lo multiplico por 2. Todo esto lo multiplico por 2. Por 2, 0, 0 por 2 es 0. 2 seno de alfa. Por 2, acá sería 2. Ahora le sumo, ¿no? Le sumo 1. Al sumarle 1, todo le sumo 1. Sería 2 seno de alfa más 1. A 3. Más 1. Más 1. Menor que 3. Entonces, de esta expresión, fíjate, ¿quién es el máximo? El máximo sería 3. ¿De acuerdo? Ahí está. La pregunta 4 dice, señala la variación. Ahí tengo el seno de 2 teta. Ojo, no por el hecho de que el ángulo es el doble, se va a multiplicar el rango por 2. Esto se sobreentiende que es un ángulo, y puede ser un ángulo alfa. A ver, y esto puede ser un ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, este seno de alfa está entre ¿qué? Entre menos 1 y 1. ¿Sí? Acá ya no importa que el ángulo, porque el ángulo puede ser cualquier número. ¿Sí? Para que esto cambie, al seno se le tiene que multiplicar, no al ángulo. ¿Sí? Entonces, acá tengo que el seno de 2 teta está entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el seno de teta? El seno de teta está Menos 1 y 1. menos 1 y 1 también, pues. ¿Sí? Acá no importa mucho el ángulo. ¿Sí? Fíjate bien. Entonces, si yo quiero sumar estos dos de aquí, ¿qué va a ocurrir? 1, perdón, menos 1 menos 1, menos 2. 1 más 1, 2. Entonces, ¿cuál es la variación? Está entre menos 2 y 2. ¿Sí? Ambos Y 2. cerrados. ¿De acuerdo? Ahí está. Hasta luego. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que se haya entendido el tema. Cualquier consulta por WhatsApp, ¿sí? Estoy dejando algunos ejercicios, los espero hasta las 5 de la tarde con esos ejercicios que te he dejado, ¿sí? Es tu nota, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima clase. Nos vemos, bye, cuídate. Hasta luego, profesor. Chao, chao, cuídate. Hasta luego, profe. Hasta luego.